Ok, el siguiente paso es entonces agregar un componente llamado spinner a nuestra interfaz. En este caso los spinners son las cajas de selección, los select o los combo box. Cualquiera de estos nombres reciben otros lenguajes de programación. En Android se le conoce como spinner. Ahora bien, ¿qué sucede? En este caso tenemos una interfaz donde tenemos ya varios elementos y nos queda muy poco espacio disponible. Bueno, ustedes pueden jugar con los layouts, sí, pero a veces, inclusive jugando con los layouts, a veces necesitamos más espacio. Para eso nosotros usamos un elemento llamado Scroll View, que es simplemente el scroll en Android. Lo tienen en la sección de la paleta, en Composites, Scroll View. Para agregarlo, ustedes simplemente lo seleccionan, lo pueden agregar por aquí o lo agregan al árbol. En mi caso yo lo voy a agregar y lo voy a agregar por encima del label sexo. Pueden notar que una vez que agregamos el Scroll View, se agrega un Liner Layout. Sobre ese Liner Layout, que es muy parecido a este que tengo yo aquí arriba, sobre ese Liner Layout yo voy a agregar entonces todos los elementos que quiero que tengan scroll. Por ejemplo, todos estos elementos que hemos estado agregando aquí, a ver, que hemos estado agregando el día de hoy. Entonces, vamos a agregarlos. De manera que todos aquí en el árbol, en este outline, queden debajo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, así como yo tengo el árbol, este texto va a quedar fijo y todo lo que esté dentro del scroll es lo que se va a poder desplazar. Aquí en este caso este botón también queda por fuera, es decir, tanto el texto como el botón van a quedar fijos. Cuando ustedes lo prueben en su aplicación, en su emulador, para poder usar el scroll tendrían que presionar el mouse y tratar de estirar hacia arriba la pantalla, porque no les va a aparecer algo como esto. Esto no se va a ver. Se va a ver una línea muy delgada en el emulador. Entonces bien, van a ver que van a encontrar fijo esto y esto, este texto y este botón. Ahora bien, vamos entonces a agregar el spinner. Vamos a agregarlo aquí abajo. Y pueden notar que ya nos aparece aquí la flechita hacia abajo para uno colocar las opciones. Vamos, por ejemplo, a colocarle un ID. Vamos a decirle spinner ciudad. Vamos a suponer que ese campo sea un campo de ciudad. Okay. Aquí pueden ver que tienen también sus propios parámetros. Entonces vamos aquí a guardar todo. Y ahora la pregunta, ¿cómo agregamos elementos a este spinner? Entonces estos elementos los vamos a agregar aquí en el Java. Vamos a ir aquí a nuestro Java, al que tenemos de toda la vida, desde el inicio del curso. Vamos a definir un objeto spinner. Vamos a llamarlo ciudad. Vamos a inicializarlo. Perdón. Ciudad. Spinner. Y le decimos cuál es el ID. Una vez que hagamos esto, vamos a crear un método, llenar, por ejemplo, llenar ciudad. Y en este método, llenar ciudad, vamos a tener
un arreglo de string donde vamos a tener las ciudades, los nombres de las ciudades. Vamos a agregar solo dos, ¿sí? Caracas, ponerlo así diminuto. Miranda, vamos a poner 3. Vargas, esos 3 de ahí. Luego de eso vamos a crear un objeto ArrayAdapter que lo que va a hacer es tomar este arreglo de ciudades y pasárselo al spinner. ArrayAdapter de la clase Android Widget. Vamos a decirle que el tipo de dato va a ser un tipo de dato string. Vamos a llamarlo adapter. Entonces, el contexto de la aplicación. Y donde tenemos, entonces, el siguiente es, perdón, aquí vamos a tener 3 parámetros. El siguiente es el layout, por decirlo así, el layout por defecto para estos spinners. Y este layout por defecto se encuentra en una clase llamada AndroidR, que nosotros no tenemos, sino que ya viene junto con el SDK. Y este layout tiene un spinner, perdón, un simple spinner ítem. Esa va a ser, digamos que el diseño que vamos a tener para ese layout que ya viene definido en esa clase AndroidR. Y finalmente le vamos a pasar entonces los datos, el arreglo de string, ciudades. Y el siguiente paso entonces es setear nuestro spinner ciudad, setearle ese adapter que acabamos de crear. Y aquí en formulario, entonces vamos a agregar la opción para cuando sea un spinner. Entonces, cuando sea un spinner, nosotros vamos a definir aquí una variable string. Vamos a ponerle city. Y sitter va a valer lo que vale mi spinner ciudad con los ítems seleccionados. Convertidos a string. Y aquí no queda más que preguntar. En este caso, el select va a ser, perdón, la comparación va a ser un if-else, porque al tratarse de un spinner solamente podemos seleccionar una opción. Entonces vamos a tener un if-else, donde preguntemos si city es igual que, por ejemplo, Caracas. Okay. Si no, preguntamos entonces si city es igual. Y aquí quiero acotar que en este caso en el equals tenemos las dos opciones,
Si queremos que sea indistinto a mayúsculas y a minúsculas, tenemos la opción de abajo, el equals ignore case, y si es restrictivo, entonces el equals. Y tenemos aquí entonces, por ejemplo, Vargas. Y el otro que queda por defecto, que es Miranda. Entonces vamos a poner un todas, donde indiquemos la opción seleccionada. Todas lemchart.show. Lo mismo hacemos para las otras opciones. Aquí, porque como les digo, es a modo de ejemplo. Pero esto posteriormente ustedes, por ejemplo, pueden recuperar los datos para guardarlos en un archivo, para enviarlos por correo, para manejarlos de cierta manera o simplemente para guardarlos en una base de datos o consultar esos valores en una base de datos. La idea es simplemente de que ustedes vean cómo se manejan ese tipo de controles, lo que es el radio button, el checkbox y el spinner. Como pueden ver, no es muy difícil, es bastante sencillo. Claro, mientras más opciones tengan, bueno, el código va a ser un poquito más extenso. Pero ya con esto tendrían entonces para utilizar cualquiera de estos tres elementos en un formulario. Y además de eso también vieron cómo agregar un scroll a su interfaz. Recuerden que este scroll que aparece aquí va a tener todo lo que esté dentro de él, va a poder visualizarse o se va a poder observar bajando o subiendo el scroll, mientras que todo lo que esté por fuera, como por ejemplo esta etiqueta y este botón, van a estar fijos. Ustedes pueden agregar todos estos elementos dentro del scroll. Eso es a decisión de ustedes, ¿sí? Entonces, bueno, ya con eso tendrían el manejo entonces de estos tres elementos en su interfaz. Ahora bien, bueno, esto sería todo lo que estaríamos viendo en la clase de hoy, el manejo de estos elementos, ¿sí? Estos elementos dentro de su interfaz. Posteriormente, en el siguiente nivel, estaremos haciendo entonces un ejemplo completo, haciendo uso de todos estos elementos y de todas las cosas que han ido viendo en las clases anteriores y que también irán viendo en clases posteriores.